Bueno, ¿en qué consiste lo que llamamos Revolución Francesa? La Revolución Francesa, en esencia, consistió en la autoproclamación del tercer Estado como Asamblea Nacional. ¿El tercer Estado qué era? El tercer Estado era lo siguiente. Desde la Edad Media y hasta los tiempos de Bach, o hasta 1770, los estados absolutistas, y antes también, durante el Renacimiento, digamos, los consejos de gobierno de estas monarquías o de estos reinos se componían de tres estamentos. Uno era la famosa aristocracia de toda la vida, el rey; otro, o sea, los nobles, digámoslo así; otro era el clero, y otro era lo que llamamos burguesía. Esto es lo que quiero que entiendan. Hasta los tiempos de la Revolución, en realidad, las únicas personas que disfrutaban de derechos o que podían tener propiedades o algo así eran la nobleza y la monarquía y el alto clero, porque el resto no lo tenían. Lo explicaré de otro modo. ¿Cómo se dividía la población en estos tiempos? Pues se dividía del siguiente modo. En estos parlamentos, en estas monarquías del siglo XV, XVI, XVII, había tres estamentos representados: nobleza, clero y lo que llamamos tercer estado o burguesía. Esto está claro lo que es, ¿no? Es decir, cada uno tenía un voto en esos parlamentos, por llamarlo de algún modo, que no son todavía los nuestros, y el tercer estado tenía otro. ¿Pero qué era la burguesía? La burguesía era lo siguiente: campesinos y la gente de las ciudades. Fíjense bien lo que voy a decir. Campesinos eran prácticamente la totalidad de la población, es decir, toda la gente que vivía en Francia o en cualquiera de estos países en el campo, y todos estaban sometidos al régimen de servidumbre, es decir, eran propiedad de los nobles. Estoy hablando de más del 90% de la población. Entre los campesinos había campesinos muy ricos, que eran los que tenían tierras, y campesinos que no tenían ni siquiera la azada para trabajar las tierras era suya, trabajaban a cuenta de unos u otros. Mientras que en las ciudades lo que había era lo siguiente: artesanos que se agrupaban en gremios, algunos lo hemos visto en el primer cuatrimestre; comerciantes que se agrupaban también en algo parecido a los gremios y hacían ferias, se reunían en ferias internacionales; y después lo que llamamos la plebe de las ciudades, es decir, una masa de gente que vive en la ciudad urbana, que no es ninguna de las dos cosas. Esta gente no tenía derechos, estaban representados en estas cámaras, porque a cada estamento le correspondía un voto.